Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Hoy continuamos estudiando los invertebrados. En esta oportunidad vamos a comenzar nuestro estudio diferenciando los insectos y los arácnidos. Para estos dos grupos hay montones de especies, pero vamos a poder diferenciar algunas características entre ellos. Como diferencias a simple vista podemos notar que los insectos van a tener una composición en tres partes. Van a tener puntualmente una cabeza, un tórax y un abdomen. Además que vamos a contar un total de 6 patas o 3 pares de patas. Y la diferencia que los arácnidos, como las arañas, escorpiones, garrapatas por ejemplo, van a tener solamente dos partes. Un cefalotórax, es decir, es como si fuera un pecho fusionado con la cabeza. Y finalmente un abdomen. Y como podemos ver, contamos un total de 8 patas o 4 pares de patas. Los arácnidos por su parte no tienen alas visibles ni antenas. En cambio sí podemos ver que los insectos sí cuentan con antenas, como las que estamos viendo acá en pantalla en esta zona que estoy marcando. Una última diferencia que podemos hacer es que los arácnidos van a presentar varios ojos, pero todos ellos son ojos simples, ¿sí? No tienen ninguna, digamos, segmentación. En cambio, los insectos y algunos otros animales van a tener ojos compuestos, o sea, van a tener solamente dos ojos, pero cada unidad, como están viendo en pantalla, están divididos en pequeñas segmentaciones llamadas omatidios. Estas celdas van a generar una imagen compuesta, fragmentada, pero no una múltiple visión. ¿Estamos de acuerdo? Va a formar una imagen del tipo mosaico. En cambio, el nombre que reciben estos ojos simples que tienen los insectos van a ser llamados ocelos, con C de casa. Entonces, en los arácnidos vamos a encontrar a los ocelos, que son ojos simples, y en los insectos vamos a encontrar a los omatidios, que son las pequeñas celdas que forman sus dos ojos compuestos. Grillos, cucarachas, langostas, tarántulas, hormigas son considerados platos de alto valor nutricional. Y no solamente en países tan alejados como los del sudeste asiático, por ejemplo, sino que, por ejemplo, en Colombia se comen las hormigas llamadas culonas, porque tienen un abdomen más grandote. Y todos estos animales tienen un alto valor nutricional, ya que tienen alto nivel de proteínas y obviamente que son magros, no tienen grasa, digamos, en gran cantidad. El aparato digestivo de los insectos está integrado por los órganos característicos de todo tubo digestivo, ¿sí? Vamos a ver el tema de la boca. Bueno, la boca va a tener justamente el aparato masticador, que se va a diferenciar dependiendo de cada especie. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a ver un esófago, un tubo, en el que justamente ese aparato masticador va a continuar, recorre toda la zona del tórax, ¿sí? Y luego vamos a ver que esto va a terminar en un buche, un poquito más amplio, ¿sí? En el estómago vamos a tener diferentes divertículos o ciegos gástricos que se comunican con el intestino, lo cual va a recibir el nombre de recto y termina finalmente en el orificio anal. En la parte de la boca van a cobrar especial importancia las glándulas salivales que se secretan justamente en esta zona. Las glándulas gástricas van a vertir sustancias en el estómago para ir degradando el alimento, y las glándulas rectales, que obviamente lo van a hacer al final del tracto digestivo. Pero hay algo muy importante, que son los tubos o túbulos de Malpighi, que hacen las veces de el sistema excretor del animal. Van a tener la función, por ejemplo, de formar la preorina y encargarse de eliminar sustancias que no le sirven al animal. Estos tubos van a estar presentes en diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, crustáceos, en arácnidos también, entre otros animales. Bueno, fíjense que acá tenemos un par de cabezas de ejemplo y vamos a poder notar que tenemos, por ejemplo, en la parte central el tipo de insecto masticador, como una langosta, ¿sí? Luego, por ejemplo, en esta zona vamos a ver, por ejemplo, una mosca, que es del tipo cortador o chupador.
Luego, por ejemplo, en esta zona vamos a encontrar el tipo de libador de la mariposa, que es típico, que vamos a ver esa trompita a modo de elefante que va a servir para poder ingresar a succionar el néctar. Y por ejemplo el tipo picador, como en el caso del mosquito. Sin embargo, por más que parezcan todas diferentes, todas ellas contienen unas zonas muy bien diferenciadas que van a adaptarse a sus diferentes formas de alimentación. Puntualmente vamos a ver el labro, las mandíbulas, ¿sí?, los maxilares y finalmente los labios en sí. El labro, o sea, la parte en rojo, va a representar el techo de la boca, ¿sí? Y hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Las mandíbulas son dos piezas simples, van a estar dispuestas lateralmente bajo el labio superior y su función obviamente es masticar, triturar o lacerar los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? En algunos adultos puede faltar siendo totalmente ausente, ¿sí? O puede haber un rastro de esa mandíbula. Las maxilas son dos y están situadas atrás de las mandíbulas. Se articulan en la parte lateral, inferior a la cabeza, y son piezas auxiliares durante la alimentación, ¿sí? Bien, tienen una función, por así decirlo, se asemeja a una lengua, por así decirlo, ¿estamos de acuerdo? Y las maxilas poseen también un palpo maxilar cada una. El labio o el labium es una estructura impar que podemos ver acá pintado en color celeste. Es una estructura que va a representar la zona baja de la boca, ¿sí? Va a representar el suelo de la boca, está situado bajo las mandíbulas y presenta dos pequeños palpos labiales. Bueno, vamos con los arácnidos en general. Puntualmente acá tenemos la estructura interna de una araña. A destacar es que las arañas van a tener al final del abdomen unas glándulas de seda, que obviamente esto va a servir para poder producir la telaraña, justamente donde capturan a sus víctimas, a sus presas. El cefalotórax, que va a ser toda esta zona, está formada por la unión íntima de la cabeza y el tórax, obviamente. No se observa alguna segmentación, ¿sí? Como dijimos, vamos a presentar ojos simples, pero obviamente en número generalmente de 8, y se hallan ubicados en la parte dorsal de la cabeza. En la parte ventral, o sea, en la parte, digamos, si yo le doy vuelta al bichito, se observan 6 pares de apéndices o extensiones, un par de quelíceros, un par de maxilas con palpos y 4 pares de patas locomotoras. ¿Estamos de acuerdo? Los quelíceros que estamos viendo acá son como unas especies de colmillitos, y junto con las maxilas son apéndices cefálicos y las patas locomotoras son apéndices torácicos. Cada quelícero consta de 2 segmentos. El último tiene el aspecto de un gancho, ¿sí? Su interior es recorrido por el conducto de una glándula venenosa que va a servir, por ejemplo, este veneno para protegerse. A la araña le va a servir para protegerse o también para disolver los órganos internos, que sea más blandito el animal cuando haya que masticarlo. Todos estos animales, tanto los insectos como los arácnidos, como no tienen estructura ósea, se van a proteger mediante el endurecimiento de su cuerpo con una sustancia química de origen proteico llamada quitina. La quitina le va a dar esa dureza en el cuerpo y también cierto brillo al animal. Vamos a ver el aparato digestivo. La boca es un orificio que no tiene piezas masticadoras, ¿sí? Está adaptada para la succión, o sea, para sorber. A continuación lo que vemos es un esófago bastante corto y un estómago suspendido por músculos a la región dorsal del cefalotórax. La contracción de estos músculos, ¿sí?, o sea, la relajación y la contracción de estos músculos, van a permitir al estómago realizar la función suctoria, o sea, que pueda sorber el animal. Al continuarse el estómago con el intestino, se originan 2 prolongaciones o apéndices ciegos que se dirigen hacia la boca y envían ramificaciones que ustedes pueden ver acá hacia las patas, hacia la base de las patas. ¿Estamos de acuerdo? El intestino se ensancha, lo podemos ver en la zona anaranjada, ¿sí? El intestino se ensancha formando el recto que desemboca en el orificio anal y en su trayecto recibe la secreción del hepatopáncreas. Por lo general, en los arácnidos, los machos son más pequeños que las hembras y muchas veces las hembras terminan comiéndose al macho.
En este caso podemos ver una viuda negra, que es la que está abajo, la hembra. Es mucho más grande que el macho que intenta aparearse con ella, que está a sus espaldas. Los miriápodos van a tener un tubo digestivo similar a los insectos que ya estudiamos hace un ratito, así que a la hora de estudiar y describir el sistema digestivo de estos animales, vamos a pensar siempre en función de los insectos. Sin embargo, al verlos de forma externa, podemos notar que tenemos un montón de segmentos en el cuerpo, ¿sí? Y muchísimas más patas que incluso los arácnidos. Lo que podemos ver es que tenemos una cabeza y un cuello muy leve, y en el cuerpo no se va a diferenciar ni el tórax ni el abdomen. La cabeza consta de algunos segmentos fusionados, en los que vamos a ver que hay un par de antenas, ¿sí? Unos labios, unas mandíbulas y también unas forcípulas que van a tener en algunas especies glándulas venenosas. Ahora en un ratito ya vamos a mostrarles en más detalle la cabeza, pero puntualmente las patas y el cuerpo van a estar diferenciadas dependiendo de la especie. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los llamados 100 pies o los 1000 pies, que no tienen este número exacto de patas, pero por ejemplo los 100 pies pueden llegar a tener entre 40 y 44 patas, y los 1000 pies, por ejemplo, pueden llegar a rondar entre las 700 y 800 patas. Igualmente el número de patas varía según la especie, yo le diré acá un promedio, pero tenemos que ver que cada segmento del cuerpo del animal vamos a tener un par de patas por cada segmento. Por ejemplo, en este animal, el primero, la escolopendra, que es un animal bastante venenoso y peligroso, consta de unos 21 segmentos aproximadamente, mientras que hay especies que tienen 100 segmentos en el cuerpo. Pero acá en una vista más de cerca podemos ver que las forcípulas son una especie de colmillos que van a tener una conexión con glándulas de veneno en el interior del cuerpo del animal. Puntualmente este es el caso de la escolopendra, que era el primer animal que habíamos visto en la foto anterior. Y podemos ver que tiene un cuerpo cilíndrico en algunas especies como los 100 pies, o más aplanado como en el caso de la escolopendra. Y estas antenas también son características en este grupo de animales. Pasamos ahora a los crustáceos. Estos animales son conocidos por tener una estructura externa más rígida, más sólida, más fuerte que los insectos, los arácnidos y los miriápodos. Puntualmente los más famosos son los decápodos, en los que vamos a encontrar los que tienen abdomen largo y abdomen corto. Los de abdomen largo van a ser puntualmente las langostas, los bogavantes, langostinos, los camarones y los cangrejos de ríos como las especies más conocidas. Mientras que los que tienen abdomen corto, por ejemplo los cangrejos puntuales entre sí, como los cangrejos ermitaños, los cangrejos ladrones, los cangrejos violinistas, las centollas de mar, que son bastante grandotas en comparación en patas con los cangrejos. Todos estos animales tienen un alto valor nutricional para el ser humano, ya que son consumidos en gran cantidad anualmente en varias regiones del mundo, incluso en nuestro país. Y también otros insectos podemos encontrar aunque no parezcan, que son crustáceos y son parientes de las langostas marinas, las cochinillas de la humedad o las que llamamos habitualmente como los bichos bolita. Y hay especies menos estudiadas, menos conocidas, como por ejemplo los percebes, las galeras y las pulgas de agua. Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el estudio cuando estudiemos la parte interna del sistema digestivo en un ratito, vamos a estudiar a los decápodos, ¿sí? Aquellos animales que tienen un total de 10 patas, sean langostas o sean cangrejos de mar. Como les dije, estos animales tienen una apreciación gastronómica muy importante. Acá vemos un langostino, por ejemplo, lo podemos ver en las góndolas de congelados, ¿sí? En la parte de congelados de la carnicería, la parte de pescadería se va a encontrar puntualmente, y podemos observar que su cuerpo está dividido en un cefalotórax, donde la cabeza y el tórax están fusionados en sí, y un abdomen, es decir que van a estar segmentados de forma similar a los arácnidos, ¿sí? En un cefalotórax y un abdomen. Sin embargo, el abdomen voy a poder observar que tenemos muchas patitas que van a ser de diferentes segmentos, ¿sí? Tenemos regiones de patas abdominales y tenemos las patas que son torácicas, que se van a pegar al tórax justamente. Y también podemos ver que tenemos unas antenas bastante grandes, ¿sí? Que esto van a rodear casi en la totalidad del animal, y unas anténulas que son más pequeñitas, ¿sí? Finalmente podemos ver unos ojos bastante claros, son ojos simples,
Y bueno, finalmente vamos a ver en la parte de atrás una especie de colita, ¿sí?, llamada remo, junto a una estructura también denominada telson. El telson sería esta parte y el remo serían estas que son especies de plumitas. Que no son plumitas obviamente, pero yo lo llamo de esa manera porque tienen una forma similar. En el mar, estos animales tienen un color grisáceo, generalmente gris, ¿sí? Pero después que se los extrae del agua, se los somete a cocción para poder, debemos conservarlos, y adquieren color rosado y rojizo. Esto se debe a que la piel del animal tiene unos pigmentos, uno rojo y uno azul. Este último que acabo de nombrar, el azul, se va a destruir por la acción de calor, dejando en evidencia solamente el pigmento rojo. Dependiendo de la hembra o el macho, pero en general miden entre 10 a 20 centímetros de largo. Bueno, y en cuanto a la estructura interna, si estudiamos el aparato digestivo puntualmente, obviamente se va a iniciar en la zona de la boca, situada ventralmente entre las mandíbulas, y va a continuar con el esófago, que es bastante corto, como podemos verlo, y desemboca en un estómago que es bastante globular, ¿sí?, de forma de globo. Bien, esto se va a comunicar justamente con el intestino y este va a recorrer en línea recta el abdomen, como estamos viendo en pantalla, y va a terminar justamente en el orificio anal, situado en la base del telson, ¿sí?, que era esta parte final de la colita del animal, donde se unen el estómago y en el intestino desemboca una glándula digestiva anexa que también estaba en otros organismos, llamado hepatopáncreas. Es decir que este hepatopáncreas, que si bien acá no se ve exactamente bien, bueno, acá se indica como la glándula digestiva, en realidad es como la unión de un hígado y un páncreas que va a segregar diferentes jugos para la acción digestiva. ¿Estamos de acuerdo? Y va a estar presentes en diferentes tipos de artrópodos y moluscos. Ahora ya hablando de moluscos, estos animales, ¿sí?, que son de cuerpo mucho más blandito que los crustáceos, van a tener una organización bastante compleja, son animales bastante inteligentes, son muy estudiados por la capacidad que tienen para resolver diferentes problemas. Por ejemplo, a los pulpos se los pone en laberintos para que escapen, y se puede estudiar el mecanismo que tienen para razonar un problema. Los pulpos son hábiles para, por ejemplo, abrir recipientes donde se encuentra su presa, y pueden desenroscar muy bien aprendiendo este mecanismo a lo largo de su vida. Respecto a la protección que pueden tener, generalmente los más duritos van a ser los bivalvos, animales que tienen dos valvas, ¿sí? Los moluscos bivalvos podemos nombrar, por ejemplo, a las ostras, a los mejillones, ¿sí?, a las almejas, y también podemos nombrar a los caracoles. Los caracoles son del tipo llamados gasterópodos, porque se arrastran con el vientre. Gaster significa estómago, podos, patas, ¿sí? Dentro de este grupo también se van a encontrar las babosas, solamente que las babosas no tienen el caparazón característico. Los cefalópodos, o sea, aquellos que tienen la cabeza unida a sus patas, cefalópodos, son, por ejemplo, los pulpos, los calamares y las sepias. Acá tenemos una sepia, que la sepia es como si fuera un pulpito más aplastado. Estos animales, si bien algunos pueden ser venenosos, se suelen defender con unos fuertes tentáculos que tienen ventosas adheridas al cuerpo para poder atrapar al animal y llevárselo hacia su boca. Como ven, la boca de estos animales tiene una forma como si fuera un pico de loro para poder morder a sus presas, ¿sí? Y como no tienen una defensa externa, algo más duro como los caracoles o los bivalvos, van a tener una pluma o concha interna que es como una especie, cuando los podemos extraer del animal, es como una especie de recuerdo evolutivo de esas, digamos, conchas externas que tenían algunas especies. Los ojos de estos animales suelen estar entre los más grandes del reino animal, en proporción al cuerpo, tienen muy buena vista, y las mandíbulas tienen una especie de sierras adheridas llamadas rádulas, ¿sí?, para poder, poder digerir mejor al animal.
Una técnica de defensa muy conocida de los calamares y los pulpos es la tinta, ¿sí? Estos van a tener un saco de tinta en su interior y lo van a expulsar al agua para poder huir de sus presas. Como en el agua la tinta se expande muy bien, se puede difundir muy bien, genera una pantalla de tinta que hace que el animal pueda esconderse o escaparse rápidamente. Como pueden ver, la propulsión que se da de estos animales se debe gracias al sifón, en el cual está situado en la parte posterior del manto del animal. El manto sería todo este capuchón que tiene el animal, y el sifón permite propulsar el agua para que el animal nade mucho mejor. También podemos mencionar que el animal de la forma externa tiene dos tentáculos un poquito más grandes que son como bracitos para poder alcanzar mejor a sus presas y después llevárselo hacia su boca. No se olviden también las ventosas, que van a servir para que la presa se pegue mucho mejor hacia el cuerpo del calamar y este se lo puede llevar hacia su boca. Como podemos ver, el manto representa la parte más, grande del animal y se puede ver en cefalópodos, en gasterópodos y también incluso en los bivalvos. Forman, el 70% del cuerpo del animal. El aparato digestivo, en el caso de la almeja, en el caso de todos, se va a iniciar en la boca, situado en la región anterior del cuerpo, lo podemos ver acá en la zona que estoy pintando, por delante del pie, ¿sí? Lo van a rodear prolongaciones tentaculares y le continúa un esófago corto que desemboca en el estómago, ¿sí? Estoy pintando acá en este momento. El estómago tiene una forma de globito también, al que obviamente le va a seguir un intestino con varios pliegues que se introducen dentro del pie del animal, ¿sí? Y la característica principal del intestino es la de atravesar el corazón, que se haya situado en la parte dorsal, en la parte de atrás, antes de desembocar en el sifón cloacal, ¿sí? Que acá lo podemos ver. Y también vamos a ver al hepatopáncreas como la única glándula anexa. En el caso del caracol también vamos a poder observar un inicio en la boca y obviamente también vemos la característica rádula de los moluscos. La rádula son como especies de dientes de calcio muy pequeños, ¿sí? Para poder digerir mejor al animal. Y las glándulas anexas vamos a tener en el caso del caracol la importancia de las glándulas salivales, ¿sí? Y también la presencia del hepatopáncreas. También este tubo digestivo va a terminar en la cavidad palial, ¿sí? O la cavidad del manto. Fíjense que el pie se puede observar tanto en la almeja como en el caracol o la babosa, pero en el caso del calamar no, sino que los tentáculos y los brazos forman el pie del animal. Y en cuanto al sistema digestivo, nada más que decir que la boca tiene este pico del oro para poder alimentarse y obviamente está seguido por la rádula. El tubo digestivo también se va a ramificar y va a terminar también en la cavidad palial, al igual que en los bivalvos y en los gasterópodos. Los calamares se encuentran entre las especies de invertebrados más grandes del mundo y en la pantalla estamos viendo, por ejemplo, ejemplares de crías de calamar gigante del Atlántico. Todos los artrópodos que vimos hoy, ¿sí? O sea, los arácnidos, los insectos, los crustáceos, junto con los moluscos, van a representar una variedad de platos gastronómicos bastante interesantes. Hace un rato dijimos que los insectos y los arácnidos son platos que se consideran exóticos para nosotros, pero no así los moluscos y los crustáceos, ya que por ejemplo es más frecuente encontrarse con un plato de rabas yendo a un restaurante, o si tenemos ya más gustos mediterráneos o más gustos españoles, por así decirlo, vamos a poder disfrutar de una paella que está formada por ejemplo, langostinos, pulpo, mejillones. Tenemos diferentes tipos de especies dentro de ese mismo plato. Entonces, como resumen de hoy, lo que hicimos fue estudiar en gran parte a los artrópodos. Los artrópodos son aquellos animales que tienen patas articuladas y entre ellos van a ser los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Y por otro lado, estudiamos a los moluscos, que van a tener diferentes grupos, los cuales van a ser los cefalópodos, los gasterópodos y los bivalvos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau, chau.